Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Shaira, para quienes no me conocen y para los que ya tienen un tiempo aquí conmigo, bienvenidos una vez más a este espacio. Como vieron el título de este video, les voy a hablar acerca de cosas que han cambiado en mí, cosas que he dejado de hacer desde que ya no soy testigo de Jehová. Así que vamos a empezar. Las personas que me siguen desde el principio y también los que quizás no me siguen desde el principio, pero ya han visto varios de mis videos, seguro ya están más que claros en que todo este espacio que yo he creado aquí se trata y tiene como objetivo principal el yo contarles mi experiencia como ex testigo de Jehová. ¿Qué fue estar dentro? Ya sobre eso hay un montón de videos en los cuales yo les he dejado claro cuáles son sus creencias con respecto a temas específicos y cómo lo veo yo ahora que estoy fuera, cómo yo veo esos temas. Sin embargo, volviendo al tema principal, esto se trata de compartir mi experiencia con más personas, por si en algo les puede ayudar. Así que yo he tomado nota de algunas cosas que han cambiado en mí y yo pienso que para mejor desde que estoy ahí afuera. Lo he anotado y he creado 5 puntos principales. No significa que sean todos, pero por lo menos 5 cosas que son muy importantes y que he rescatado para compartirles a ustedes. Una de las cosas que yo dejé de practicar en cuanto dejé de ser testigo de Jehová y que de hecho no se me hizo tan difícil porque, para ser completamente honesta con ustedes, ni siquiera siendo testigo de Jehová, yo me sentía que yo era muy diferente a las demás personas que estaban fuera, que no eran testigos de Jehová. Y yo dejé de tratar a las personas con los prejuicios que yo había aprendido dentro de los testigos de Jehová. Y para las personas que se sorprendan o que no me crean o que los refuten, señores, definitivamente es una realidad que los testigos de Jehová tratan a las personas con muchísimo prejuicio. El simple hecho de que una persona no sea testigo de Jehová, no comparta las mismas creencias de ellos, ya es suficiente para que no se pueda considerar ni siquiera la posibilidad de que esa persona llegue a ser un amigo de esa persona que es testigo de Jehová. Porque por no ser testigo de Jehová es automáticamente catalogada como una mala compañía. Cualquier persona que no sea testigo de Jehová. Hasta ese extremo llegan los prejuicios que ellos tienen y practican. Sin embargo, esto se ve un poquito camuflado porque ellos viven hablando de que aman a su prójimo y de que hay que amar al prójimo y que una manera que ellos los demuestran es salir a predicar. Pero salvo salir a predicar, ellos en realidad evitan tener mucho contacto con personas que no sean testigos de Jehová y muchísimo menos considerarlo amigo. Si usted dice en la congregación y delante de otras personas que son testigos de Jehová que usted tiene un amigo, amiga o incluso un mejor amigo y esa persona no es testigo de Jehová, a usted lo van a criticar, incluso lo van a llegar a aconsejar sobre eso para que deje de considerar a personas que no son testigos de Jehová sus amigos. Esto no se limita simplemente a fuera de la congregación, sino que también dentro de la congregación manejan muchísimos prejuicios. No es lo mismo un simple publicador que hace el esfuerzo de salir el domingo a predicar, y no todos los domingos, quizá 1 o 2 al mes, que una persona que se dedica de lleno y que, por ejemplo, es precursor o precursora. Esa persona siempre va a ser considerada muchísimo más espiritual, porque como ya hemos hablado, la espiritualidad se mide muchas veces con la cantidad de horas y la cantidad de veces que se ve a esa persona saliendo a predicar. Así que básicamente lo importante no es qué tan fuerte sea la fe que sienta una persona, sino que otras cosas son más importantes y son lo que ellos pueden ver, resaltar y hacen que una persona pues sea considerada una mejor o peor compañía. Así que los prejuicios incluso los alcanzan y los arropan a ellos mismos. Otro de los puntos es que yo dejé de creer que solo los testigos de Jehová poseen esa verdad absoluta y que por ende se salvarán. En realidad esto no me fue difícil, al igual que el punto anterior. Esto era un tema que
lo dudé casi toda mi vida y fue una de las razones que me motivó a yo desligarme de esta organización. Yo nunca estuve 100% segura, o mejor dicho, de acuerdo con que los testigos de Jehová poseen la verdad absoluta, que no hay ningún otro grupo en todo el mundo que tiene las verdades de la Biblia, que practica lo que de verdad dice la Biblia y por ende lo que Cristo enseñó y lo que agrada a Dios. Ellos se viven autoproclamando que poseen esa verdad, sin embargo yo nunca lo estuve al 100% segura y por ende desde que dejé de relacionarme con los testigos de Jehová, nunca más me ha pasado por la mente la idea de que solo ellos se van a salvar o solo ellos tienen la verdad. Así que esto también me ha liberado porque era como estar atada a una creencia en la cual yo totalmente no creía. Y la verdad es que me ha hecho mirar a las demás personas y mirar el futuro de las demás personas con mucho más positivismo, con más alegría. Este punto. Otra cosa que de verdad me benefició mucho a nivel personal, mi salud mental, mi salud física, pues ha sido el yo dejar de creer de que mi espiritualidad depende de una organización. Como ya yo he mencionado en otros videos, los testigos de Jehová promueven eso de que el nivel espiritual de una persona se puede medir dependiendo de cómo esa persona predica, dependiendo de cuántas actividades de la congregación la persona realiza, dependiendo de los números de horas que entrega esa persona en el informe. Que si la espiritualidad de una persona depende también de a cuántas reuniones o asambleas llegue a asistir, o si no se le ve con frecuencia, pues eso es algo que no me cabe en la cabeza y es algo que yo no acepto, que la espiritualidad dependa de cosas como esas. Sin embargo, yo he aprendido que no, la espiritualidad de una persona es una cosa muy personal que la persona decide tener con el Creador. Así que no tiene por qué ser supervisado, medido, evaluado por ninguna organización o empresa. Eso es algo que yo definitivamente yo no lo creo y pienso que no debería ser así. Es una de las razones por las cuales yo me siento motivada a realizar estos videos. Muchas personas sienten ahí dentro, aunque no lo digan, que su fe está atrapada en la burocracia de esa organización. Así que me siento liberada al poder ejercer mi espiritualidad libremente sin ese tipo de ataduras. Otra de las cosas que definitivamente cambió mi vida fue el yo dejar de tenerle miedo a la destrucción del Armagedón. ¿Por qué? Porque como ya yo les he expresado en otros videos, yo tuve la preocupación constante de esas personas que no son testigos de Jehová y que formaban parte de mi entorno, que forman parte de mi entorno, como por ejemplo mi papá, no testigo, y otros familiares y amigos, personas cercanas que yo había aprendido que por el simple hecho de no ser testigo de Jehová, pues iban a ser destruidos en el Armagedón. Eso era una cosa que me inquietaba muchísimo, me inquietaba al punto de que yo a veces no dormía bien pensando en esa destrucción, pensando en cómo esas personas se iban a quedar ahí. Yo incluso llegué a soñar con esas personas llamándome y gritando sin yo poder hacer nada por ellos porque yo tenía que ir por otro camino, por ser testigo de Jehová y ellos pues ser destruidos por Jehová completamente. Así que lo que yo pensaba sobre el Armagedón no era tanto un miedo de mí, de mi persona, sino un miedo a perder a esas personas que yo amaba y que yo en el fondo no consideraba que fueran, que se habían merecido que Dios los destruya. No consideraba que eran malas personas, al contrario, consideraba que era gente muy buena, muy amorosa. Mi papá, un papá maravilloso. Yo me preguntaba si era posible que Jehová lo quisiera destruir a él también.
Así que al yo dejar de ser testigo de Jehová, al sentirme liberada totalmente de esas creencias, de que esas personas iban a perecer, pues me siento muchísimo mejor. Y mi relación también con esas personas es más abierta, es más sincera. Y me siento bien bendecida de que estén en mi vida. Y no creo que Dios las vaya a destruir por el simple hecho de no ser testigos de Jehová. Otra cosa en lo que yo dejé de creer y que, por cierto, siempre fue algo que me resultó confuso, fue el asunto de que si yo sobrevivía a la destrucción del Armagedón, sería por la bondad inmerecida de Dios que me daría la vida eterna sin yo merecerla. Y está claro, ya hemos hablado de cómo los testigos de Jehová enseñan por un lado que Jehová es un Dios de amor, misericordioso, bondadoso, con un montón de cualidades positivas y amor por la humanidad. Y en contraste a eso, que también era un Dios que castiga, un Dios que si nos daba la vida eterna sería por bondad inmerecida porque no nos necesita, porque no servimos para nada, como muchas veces se nos dijo y se repite a los testigos de Jehová hasta el día de hoy. Liberarme de esa creencia me costó, primero porque, como ya expliqué al principio, no la entendía. Son dos cosas que definitivamente chocan, que son incoherentes. Sin embargo, te las enseñan y las tienes que acatar y las tienes que aceptar hasta el punto de que te entran en la cabeza, aunque se peleen una con la otra, es algo lo que tú terminas creyendo. Así que el yo liberarme y dejar de pensar que no merezco, porque eso es otra cosa, te trabajan la culpa, te martilla ahí la culpa de que yo, no importa tanto todo lo que me esfuerce, todo lo que me comprometa con esta organización, todas las horas que predique, todo el bien que pueda hacer a las demás personas, todo el amor cristiano, toda la fe, la espiritualidad que yo pueda llegar a cultivar, finalmente, si yo me gano la vida eterna, va a ser de manera inmerecida. No me lo merezco y tengo que estar agradecido por eso. Es un trabajo, señores, mental increíble el que le hacen a uno. Así que el yo entender, el yo aceptar que si algo bueno me pasa fue porque o trabajé por ello o me lo merezco y no porque un Dios bipolar me ha premiado con su bondad inmerecida. Señores, quise compartir con ustedes estos 5 puntos. Como les dije al principio, no significa que sean las únicas cosas que yo puedo rescatar y que puedo compartir de todo lo que yo dejé de creer, de practicar, de promover desde que dejé de ser testigo de Jehová. No, eso no es lo único. Hay muchísimas más cosas. Así que yo estoy segura de que hay muchas personas que han dejado de ser testigos de Jehová que puede ser que se identifiquen con uno o con varios de estos puntos. Me gustaría que me lo escriban, que me lo compartan aquí debajo. Pero lo importante de todo esto, señores, es cómo logré sentir un alivio, una liberación al yo dejar de ser testigo de Jehová. Cómo cambió mi vida, cómo me convertí en una persona con mucho más amor propio, porque como en el último punto, mientras te repitan que no te mereces todo el amor que Dios tiene para darte, pues te sientes pequeño, te sientes que no tienes el valor suficiente como persona y que siempre te tienes que estar humillando. Así que la realidad es que liberarme de esos pensamientos, liberarme de pensamientos de destrucción, liberarme también de los prejuicios y de todas esas cosas que al final son negativas para las personas, pues me hace sentir de una manera totalmente diferente. Fue como si naciera otra persona después de que yo dejé de ser testigo de Jehová, y por supuesto que me siento muchísimo más plena y feliz de lo que nunca fui estando ahí adentro. Así que por eso yo quería compartirles a ustedes estos puntos. Espero les haya gustado. Si se me escapa alguna otra cosa importante, quizás se la anote debajo o lo dejo para un próximo video. Les doy las gracias por haber estado conmigo una vez más y nos vemos en el siguiente. Bye.